Bienvenidos a una nueva edición de Hablando en Construcción. Soy Gustavo Cadena Bustamante, desde la Delegación Veracruz Puerto de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. En esta ocasión tenemos el honor de recibir a una profesional que ha dedicado su vida a proteger y conservar el patrimonio arquitectónico de Veracruz. Ella combina la visión técnica con la sensibilidad cultural, y su trabajo ha dejado huella en monumentos y ciudades históricas. Me refiero a la arquitecta Carmelina Priego Medina, arquitecta y doctora en urbanismo y restauración, coordinadora de monumentos históricos del Centro de Veracruz del Instituto Nacional de Antropología e Historia, fundadora del Instituto Veracruzano de Cultura, IVEC. Ha liderado proyectos como la Declaratoria de la Antigua como zona de monumentos históricos, restauración de la Catedral de Veracruz, hallazgos en el exconvento de Santo Domingo, entre otros. Los invito a suscribirse a nuestro canal. Comenzamos. Hablando en Construcción. Un programa de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Veracruz Puerto. Doctora Carmelina Priego Medina, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de platicar aquí en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Bienvenida a este programa. Muchas gracias, al contrario, para mí un honor de verdad que la Cámara me haya invitado. Es un placer aparte, pero para mí representa muchísimo que la Cámara de la Industria de la Construcción se esté dando el tiempo de voltear hacia los monumentos históricos y hacia la restauración. Es un gran paso. Para nosotros es un honor tenerla aquí. Y para iniciar, bueno, quisiéramos empezar ahora sí que desde sus inicios. ¿Qué la llevó a estudiar arquitectura y restauración? Bueno, yo primero empecé porque quería ser arquitecta. Tengo mi hermano arquitecto. Y creo que es algo que traemos así como que en las venas. Mi abuelita tlacotalpeña, por cierto, aunque no era arquitecta, pero ella le encantaba hacer casitas y todo en el nacimiento. Entonces yo creo que traemos algo ya en las venas. Y luego ver a mi hermano mayor que estudió arquitectura, pues yo también quise estudiar arquitectura, me gustaba. Y toda esta cuestión de hacer los planos. Pero ya en realidad cuando salí de la escuela, estaba así como que un poco perdida, no perdida en cuanto a que me gustaba la arquitectura, sino que en qué rama, en qué vertiente me iba yo a dedicar. Y andaba precisamente buscando trabajo. Yo salí de la Universidad Cristóbal Colón en diciembre del 86, porque eran 9 semestres. Y estuve todos los primeros meses del año buscando trabajo. Fuimos a un montón de lugares, de despachos, con otras 2 amigas con las que me titulé. Hicimos un complejo turístico en proyecto, era mi titulación de arquitectura de la antigua Veracruz. Y finalmente invitan a mi mamá con un grupo de señoras de un club al que pertenecían a la inauguración del Instituto Veracruzano de Cultura, el 1 de abril de 1987. Entonces, pues yo estaba así como que sin hacer nada en la casa, tenía 22 años, y le dije a mi mamá, te acompaño. Y a mí, nunca se me va a olvidar a mí esa tarde cuando yo llego al IVEC, al que todos conocemos, al convento betlemita, que yo había ido en otras ocasiones como hospital regional, que estaba en unas condiciones bastante feas. Cuando yo llego y veo la capilla del IVEC, ya no existían esos azulejos feos, ya no estaba esa losa de concreto que partía por mitad la capilla, todas las naves de los costados, la que es la sala oriente y la sala poniente, libres, con exposiciones, con las vigas de madera, los pisos, el claustro, todo. Yo decía, no puede ser. O sea que esto es lo que a mí verdaderamente me gusta. Ahí fue como una revelación totalmente para mí. Y recuerdo perfectamente que mi mamá conocía a la primer directora del IVEC, la doctora Ida Rodríguez Prampolini, y se saludaron porque habían sido compañeras en la José Ortiz de Domínguez de la primaria.
Y le decía yo a mi mamá, me acercaba al oído y le decía, dile que me contrate, dile que me contrate. Tanto estoy insistiendo hasta que le digo, oye, dice mi hija que la contrates. Y me dice, pues todavía no armamos la plantilla, pero tráeme tu currículum y vennos a ver. Era abril, 21 de abril del 87. Y yo decía, pues, ¿qué currículum voy a llevar? ¿A dónde hice el kinder? ¿A dónde estudié la primaria? Se acaba de salir de la escuela, nunca había trabajado en ningún lado. Y estuve insistiendo, iba y llevaba yo mis papeles y todo. Y eran 5 o 6 personas en el IBEC nada más. Y las empecé a conocer. Y finalmente, en octubre, me hablaron y me contrataron. Fui de las primeras contratadas ya de IBEC y me mandaron al Museo de la Ciudad a que hiciéramos la museografía y la reparación del inmueble. Y ahí empecé. Y siguieron muchos proyectos, las atarazanas, la casa de Agustín Lara, museos en muchos lugares. Y pues yo muy jovencilla, de 22 años, 23, hasta que estuve 8 años en el IBEC y ya de ahí me pasé a las ligas mayores. Concursé por una base en Lina y la gané como arquitecta dictaminadora. Pero, pues ya que estamos en ese tema, ¿qué le motivó dedicarse a la conservación en lugar de la arquitectura tradicional? Me encantó ver el gran valor, la gran belleza que ese edificio, que no daba uno un cacahuate por él porque era feo, horrible, como lo tenían convertido en un hospital, cómo había dado un giro total de 180 grados de punta a punta y cómo había sacado toda esa belleza que no se veía y volver a estar en ese convento que estaba espectacularmente restaurado en ese momento, así que como tacita de plata, en muy buenas condiciones. Y eso fue lo que a mí me llamó la atención y dije, esto es a lo que me quiero dedicar el resto de mi vida, esto es verdaderamente lo mío. Y luego conocí que también los habían restaurado al mismo tiempo, lo había hecho el gobernador Acosta Lagunes, lo que es ahora el archivo histórico, que había sido un patio de vecindad también en muy malas condiciones y es una de las joyas de Veracruz. Es una casa del siglo XVIII, de las poquitísimas que quedan con entrepiso, y también lo que era la droguería veracruzana, que es la casa principal. Entonces, después de verlas, cómo estaban abandonadas, cómo estaban transformadas, cómo en las condiciones en las que estaban, y cómo volverlas a recuperar, a darle su valor, su esplendor, su belleza, volverlo a poner en valor, esa es la palabra, poner en valor nuevamente esa arquitectura que perduró por 300, 400 años y que de repente la dejan en el olvido y cae finalmente, pero eso es lo que a mí me llamó la atención y de verdad me emociona mucho nada más acordarme, me emociona mucho y viví también el momento en que llegaron con un trascabo enorme a tirar las atarazanas para convertirlo en un edificio del gobierno del estado. Entonces la doctora Ida Rodríguez, pues éramos bien poquitos en el IBEC, yo creo que éramos 20, 30. Enseguida le avisaron, todos bajamos y se suspendió la demolición, dijo que que eso no pueden, que cómo iban a demoler las atarazanas, porque además hay 3 atarazanas en el mundo y una de ellas es la de Veracruz. Entonces se suspendió la demolición, el gobernador se lo pasó al IBEC y le dijo, bueno, pues ahora lo restauras con tus propios recursos. Y me tocó participar en la restauración. Se llamaron yo creo que fue mi primer momento de participar en una obra de restauración en forma, porque llamaron a restauradores de nivel nacional que estuvieron viniendo y se hizo el proyecto de restauración y luego se llevó la obra. Eso fue en el año 90 aproximadamente, 90-91. Y como se necesitaba un perito responsable para sacar las licencias, yo siempre era como la mascota, la más chiquita. Y aparte nada más éramos 2 arquitectos. Y necesitaban un perito responsable, porque pues estos
señores de la restauración pues eran de México y no estaban registrados aquí. Y le dije a la doctora, oiga, yo tengo mi firma registrada y estoy titulada. Pues tú vas a ser la perito responsable. Entonces yo fui la perito responsable de la restauración de las atarazanas. Y no, hombre, me pasé un año sensacional aprendiendo, porque yo aprendía de todos los que llegaban. De hecho, ahí conocí a la arqueóloga Judith Hernández Aranda, que ahora es mi compañera en el INA. Ella ya era del INA, llegó a hacer las excavaciones y ella es la que está llevando ahorita lo del centro histórico, que es la que saca los cañones y la muralla y todo eso, una gran arqueóloga. Ahí fue donde la conocí, entonces empecé a enrolarme en todo ese mundo y a mí me encantó. Y obviamente pues me fui preparando en todo todo ese mundo, esa situación de llevar a cabo las obras de restauración. Y es que yo entiendo que una ciudad vieja como es el caso de Veracruz, sí, ¿verdad? Pero a la vez viva, con un crecimiento urbano constante. Sí, exacto. Aquí le preguntaría, ¿cómo podemos lograr que ese desarrollo y esa conservación patrimonial caminen juntos? Es muy difícil, pero no imposible. Y tenemos grandes ejemplos en muchas partes de México y del mundo en que se puede lograr siempre y cuando exista respeto hacia la arquitectura histórica. Se pueden combinar perfectamente todas las usos, se pueden establecer en los edificios históricos, obviamente siempre con respeto. Hay ciertos usos como digamos una discoteca de las que hacen muchos decibeles de tum, 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 que obviamente eso daña a cualquier edificio, ¿no? O denigrarlo en alguna situación de poner ventas incorrectas. Pero de ahí en fuera todos los usos que se propongan para los edificios históricos se pueden establecer. O sea, no hay un límite de decir esto no, esto sí. Entonces puede haber esa evolución en cuanto a la economía o al crecimiento. Lo que no puede haber, por ejemplo, es el querer transformar los edificios, en que se hagan más niveles así arriba de un edificio histórico. ¿Y por qué no lo puede haber? Porque pues ya lo estamos transformando. Es como si a alguien le decimos, vamos a ponerte otra pierna para que corras más rápido, porque ahora ya se camina más rápido, ¿no? Tenemos que tener ese respeto hacia los edificios históricos y conservarlos en su forma y en su gran valor. Pero eso no quita en que se puedan volver modernos, en que se les pueda meter tecnología, en que se les pueda poner ciertos materiales contemporáneos, siempre y cuando siempre se tenga el equilibrio del respeto y la dignidad al edificio. Yo siempre lo veo como si fuera un señor una señora de edad avanzada. No tenemos por qué transformarla ni matarla, porque esa es la otra, porque te voy a matar para hacer algo, pues hay de esos híbridos que luego salen por ahí. Que la desconozcan hasta sus familiares, ¿no? Exacto, exactamente. Sí, ya no se conocen, ¿verdad? Están así totalmente. Nosotros esos edificios luego les decimos enmascarillados. Nos ha tocado toparnos a través de los años que llegan a pedir un permiso. Dicen, no, ese es un edificio contemporáneo, lleno de concreto por aquí, concreto por allá, todo modernísimo. Empieza la obra, empiezan a quitar y te la salen todos los muros de piedra muca adentro. Entonces están como enmascarillados y uno jura que pues es un edificio contemporáneo que no tiene ningún valor y el valor pues claro que lo tiene, pero lo tiene adentro. ¿Cuáles serían los mayores retos que presenta ahorita el INA aquí en Veracruz en materia de restauración y conservación? Les tenemos varias carencias y son retos. Yo creo que uno, y que tiene mucho que ver con la Cámara de la Construcción, es que no tenemos arquitectos ni especialistas ni que se interesen por lo que es en sí la restauración, que es una disciplina especial y que no requiere de muchos conocimientos, porque además para eso existe el INA, para guiarlos, para asesorarlos y para decirles lo que tienen que hacer. Es una gran carencia de profesionales
que se dediquen a lo que es el rescate de los edificios históricos. Los arquitectos de Veracruz ahí sí tienen una deuda muy grande con el centro histórico. Incluso yo conozco a muchos que los quiero mucho porque son muy buenos arquitectos, pero agarran y dicen, ay no, yo con el centro histórico no quiero nada. Si está en el centro, no. Porque aparte existe el gran mito de que, ay no, en el INA te ponen trabas y obstáculos. Si existiera la preparación mínima del arquitecto, ingeniero, del constructor, vería que no son trabas lo que se ponen, son lineamientos, son criterios de restauración, son reglamentaciones, que aparte no se ponen nada más en Veracruz, se ponen en todas partes de México por el INA y del mundo internacionalmente por el ICOMOS, por la UNESCO, por todo el mundo. Entonces, eso es un gran reto. Y por otro lado también los propietarios de los edificios, porque los edificios dicen, no, es que están intestados y que se murieron en España y que no tienen dueño. Eso es otra leyenda urbana como lo del INA. En realidad, todos tienen dueño, todos, hay una cantidad de veracruzanos que sabemos perfectamente quiénes son, que son dueños de varios edificios, una misma familia tiene varios edificios, que si se decidieran a componerlos, el centro se da un vuelco totalmente. Entonces, ni los restauran, ni los venden, ni los alquilan, ni nada. Entonces, ese es otro de los grandes retos que tiene el centro histórico. Entonces, pues haz algo con esos edificios. Ahora, ahorita, bueno, este año se concretó la declaratoria sobre la Antigua como zona de monumentos históricos. ¿Qué implicaciones tiene para los habitantes y para la industria de la construcción ahí? A partir de eso. Es como la que se dio aquí en Veracruz el 1 de marzo del 2004, como la que existe en Tlacotalpan, en Zacatecas, en Puebla, en México, como cualquier otra declaratoria. Ahí nos tenemos que remitir únicamente a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas. Y en su artículo 36 nos dice exactamente lo que es una zona de monumentos históricos. Es un perímetro, una poligonal que se marca en determinadas cuadras, y se saca un decreto que sale publicado en el Diario Oficial de la Federación, como el que acaba de salir de la Antigua, en donde se dice el perímetro A o perímetro único. En Veracruz tenemos dos perímetros, el A y el B. El perímetro empieza en la esquina de la calle Rayón con 5 de Mayo y continúa por la calle Madero y se da la vuelta en Arista y bueno, ahí va marcando. Ya estableciendo el perímetro, ahí en este polígono es en donde hay una concentración de edificios históricos. Y todos los edificios, todo lo que está construido dentro de ese perímetro, esa poligonal, pues se debe de conservar. No tan solo como lo marca la Ley Federal de los Monumentos Históricos, sino la zona de monumentos que son los colindantes y hasta los contemporáneos. ¿Para qué sirven las zonas de monumentos? Para conservar y preservar lo más posible o lo mejor que se pueda una zona o una ciudad histórica o una zona en donde hay una gran concentración de monumentos históricos. Esto es con sus pavimentos, con sus banquetas, con sus lámparas, con sus bancas, semáforos, todo, que se pueda en ese espacio conservar todo el ambiente pues de un edificio histórico y no haya un edificio histórico aislado por aquí o por allá, sino que sea un entorno. Ahora, usted ha mencionado que muchos monumentos, o que la gran mayoría de los monumentos son privados. Sí. ¿Qué facilidades y apoyos otorga el gobierno para digamos que alguien quiera restaurarlos? Sí. Bueno, eso lo conjugo un poco con la pregunta anterior que no la terminé de responder, en qué tiene que hacer, qué implica para el ciudadano que está dentro de una zona de monumentos. Pues lo único que tiene que hacer ahora es acudir a sacar una autorización, ya no tan solo al ayuntamiento, sino que tiene que acudir también al INA antes, y al ayuntamiento únicamente sería para pagar sus derechos, para pagar lo que tenga que pagar de licencia de construcción, etcétera, etcétera, todos los cargos que hagan, todos
los ayuntamientos. Las licencias del INAH no cuestan nada y al contrario se les da la asesoría. ¿Esto para qué? Para asegurarnos que el propietario de la zona de monumentos, aunque sea un edificio contemporáneo, lo que haga, lo haga de acuerdo a lo que es la zona de monumentos, y se escriben incluso unos criterios especiales para cada zona, de acuerdo a las tipologías arquitectónicas, porque no son lo mismo las puertas y ventanas de Tlacotalpan que las de Veracruz, ni las de Orizaba, ni las de Jalapa. Entonces, en cada una de las ciudades existen estos criterios, aunque hay criterios generales, pero están los locales, las tipologías locales, y para eso es que el propietario que tenga un inmueble histórico o no dentro de una zona de monumentos históricos tendrá que acudir al INAH. Es lo único que tiene que hacer. Ahora, nosotros damos todas las facilidades, incluso hay gente que no tiene, sobre todo en localidades pequeñas, que no tiene el recurso para hacer sus planos. De decirles no tienes que contratar un arquitecto ni nada, para eso estamos nosotros, que somos, todos los que estamos en el INAH somos arquitectos especializados y con una amplia experiencia para poderte decir cómo debes de conservar tu edificio. El INAH es normativo, el INAH no da recursos. Para eso el gobierno federal los otorgaba, porque ahorita sí estoy un poco perdida con el gobierno federal, pero anteriormente existía el CONACULTA, ahora la Secretaría de Cultura, se otorgaban recursos para lo que es los rescates de edificios, o también ahí los ayuntamientos o los gobiernos estatales otorgan préstamos o otorgan ciertos recursos para componer fachadas y todo eso, como se ha hecho en Campeche, por ejemplo, que se compone no el piso, no el pavimento, que eso es lo de siempre. En Campeche, por ejemplo, se meten a componer toda la cuadra, pero de todas las fachadas. Incluso en Jalapa en algún momento lo hicieron hace muchos años, como en el 89, más o menos, en Jalapeños Ilustres, para homologar todas las fachadas, cambiar las ventanas, quitarse cortinas de acero, en fin, componer todo lo que son toda una cuadra de fachadas. En Mérida, por ejemplo, el ayuntamiento tiene una cuadrilla o dos de albañiles en los que el propietario únicamente paga los materiales y la cuadrilla de albañiles del ayuntamiento les componen las fachadas, que si las molduras, que si el repello, que esto, que el otro, que aquello, pero son como que programas permanentes. El INAH no tiene esos recursos y nunca los ha tenido porque no es una institución normativa. No fue creada para otorgar los recursos. Los recursos se tienen que buscar en instancias municipales, estatales y federales, que antes había muchas. También están las ONGs, como estaban las fundaciones. Estaba la fundación Anamex, por ejemplo, que ayudó en muchos edificios, o los de las señoras de Adopte una obra de arte, en fin. Entre esos proyectos, ¿hay alguno que pueda ser ejemplar sobre la buena construcción, la relación entre el INAH, la constructora y la comunidad? Sí, yo creo que hay varios. Hay varios, pero el que a mí me encanta más que todos es la Catedral de Veracruz. La Catedral de Veracruz de verdad que es ejemplar y siempre lo voy a nombrar porque además me tocó llevarlo a mí. Entiendo que la iluminación también estuvo todo ahí presente, también. Y la pintura de concreto. Todo, sí. En la catedral, año con año, las esposas de los gobernadores ofrecían el pintarla. Y se llenaba de humedad durante todo el año y otra vez. Así estuvimos con la esposa de Miguel Alemán, con varias, de la de Gutiérrez Barrios. Las señoras eran las que pagaban la de la Catedral de Veracruz. Y toda la vida yo le decía al padre Víctor, en paz descanse, un gran ser humano, un gran amigo, decía que, porque pues nos invitaban a nosotros, somos así como que éramos los invitados incómodos. Y yo le decía al padre Víctor, padre, le podrán impermeabilizar 20 cosas,
porque también regalaban los impermeabilizantes, siempre había empresarios de que yo vendo tal impermeabilizante que es lo mejor, los regalaban, pintura y demás. O sea, al padre, le podrán poner todos los impermeabilizantes del mundo, pero mientras no compongan las grietas que tiene esta iglesia, mientras no le quiten ese acabado de cantera que no deja respirar la piedra muca, estas humedades espantosas del interior no se van a quitar, ¿no? Pues sí, pero así como que, bueno, la loquita de Lina, ahí déjenla. Y tanto lo estuvimos diciendo hasta que llegó un gobernador que sí nos escuchaba, que fue Fidel Herrera Beltrán, y le dijo al director del INE en ese momento, que era el antropólogo Jacinto Chacha, a ver, tanto dices, pues hagan el proyecto ustedes, yo les consigo el dinero, yo pongo el dinero y ustedes hagan el proyecto. Hacer un proyecto de restauración es caro, así que es bien caro hacer un proyecto de restauración. Y pues nos dimos a la tarea de hacerlo, porque no tenían ni planos de la catedral. Nosotros hicimos los planos de la catedral con los arquitectos de apoyo, con servicio social. Me acuerdo que el colegio de arquitectos que presidía Alejandro González Ruiz nos ayudó con sus aparatos para medir las alturas, porque nosotros no teníamos, para medir la altura de la cúpula, la altura de la bóveda, y los planos de la catedral los hizo el INA. De ahí hicimos el proyecto. Entonces Fidel organizó el comité de Rescatemos Catedral y nombró presidenta a la señora Tere Malpica de Estandía. Y Tere ya formó su comité, y en el día de la toma de protesta, que fue ahí mismo en la catedral, les entregamos, ahí están las fotografías, el bonche de planos, ahí están los planos. Entonces, entre que entró el gobierno del estado, entre que ellas consiguieron dinero federal de Conaculta, entre que el ayuntamiento de esa época de la señora Gudiño también otorgó, y luego empresarios anónimos les daban, bueno, y ellas hacían los 20,000 eventos, de verdad, muy, muy luchistas. Fueron casi 15 años de trabajo, pero se fue sacando la bóveda, la torre, todo. Se quitó el aplanado, la cantera, todo, hasta que pues la catedral quedó maravillosa. Ya lo último fue la administración municipal anterior, que le pusieron la iluminación. Nosotros habíamos puesto una iluminación nada más por la parte del frente, pero era como media provisional porque no había recursos para grandes lámparas. Entonces la administración anterior, y también en buena medida, y también se la debemos al padre Víctor, porque muchas veces el ayuntamiento había querido iluminar y él le decía, si no me traes el proyecto con la licencia de Lina, yo no dejo que se metan. Y hasta que, bueno, finalmente no los llevaron. Les dijimos que la iluminación en Veracruz tiene que estar al nivel de las grandes ciudades, como está en México, que ya está bueno de iluminar como en el ranchito, porque aquí nada más sabían iluminar con poner foquitos en las cornisas, taladrar las fachadas, y eso al contrario. El INA fue un parteaguas aprender a iluminar a partir de el año como 2000, que habrá sido 2006, 2007, cuando viene el problema de la pirámide de los nichos, que vino una compañía francesa a vender sus lámparas que ya estaban en desuso en Europa. Las venden aquí a México, y entonces para ponerla en la pirámide de los nichos de Teotihuacán, y empiezan a hacerle perforaciones para ponerlas. Entonces se armó toda una rebambaramba que enseguida lo suspendieron y se hizo un congreso en Taxco. Incluso hay una carta internacional de iluminación de Taxco, trajeron a importantes especialistas en iluminación. Y ahí aprendimos que yo fui, que las iluminaciones, los edificios iluminan de afuera hacia adentro, que al edificio no se le hace pero ni una perforación, porque eso hace que penetre el agua, la humedad,
a que también si está en las marquesinas, en las cornisas, ese hoyo haga que después se desprenda, se deteriore. Entonces la iluminación es de afuera hacia adentro con baños de luz. Nos empiezan a enseñar que la Puerta de Alcalá y el Palacio Real y todo en Italia y todo, y salas, y mira cómo están iluminados allá. Entonces ya en México se empieza a iluminar así, el Castillo de Chapultepec, la Catedral de México, Palacio Nacional. Se empieza la escuela y hay gentes que sí lo hacen muy bien. Entonces yo al ayuntamiento le pedí en ese momento que se buscaran un buen iluminador, que en México a pocos, pero sí hay. Y nos hicieron caso, trajeron a un ingeniero de Campeche, no, de Yucatán, no recuerdo bien, Axel 333, así se llama la compañía, y pues ahí están los resultados de la catedral, toda completamente iluminada, sin tener una sola perforación. Va a ser una pregunta que se me antoja hasta obvia, pero se la tengo que hacer. ¿Qué beneficios acarrea a la comunidad la restauración de su patrimonio histórico? Bueno, esa es otra de las carencias y retos del INAH, hacer que la ciudadanía del puerto de Veracruz vuelva a estar asociada a su patrimonio histórico, porque ese es un vínculo que se ha roto y que muy poquitos ya lo mantienen. El veracruzano ha roto por completo con su pasado histórico, con su patrimonio cultural, con sus costumbres. Tenemos en la actualidad jóvenes y adultos que ya no saben ni los nombres de las calles del centro y no van al centro jamás. Y lo dicen como si fuera así algo muy, muy bueno. Yo al centro no voy nunca. Cuando es una ciudad que tiene más de 500 años. Así es. Que debería ser el orgullo de todos los veracruzanos, no tan solo de los porteños, y de los porteños aún más. Y entonces el volver a revalorarla, el volver a que los ciudadanos, a que los veracruzanos vuelvan a obtener esas cualidades de valor. Las cualidades de valor, una materia que llevé cuando estudié en Valencia, me decía mi maestro que mientras uno no tenga las cualidades de valor de algo, no va a representar nada, que podrá ser un vaso de cartón de fiesta, pero mientras no digan, mira, la cualidad de valor es de que es bien ligero, que puedes estar en la fiesta y no te va a pesar, de que no lo tienes que lavar, que luego lo vas a tirar a la basura, de que tiene colores bonitos. Entonces tú dices, no, pues sí vale, y lo guardo, y es más, compro más, y si tengo, lo cuido. Pero si no me dicen las cualidades de valor de nada, para mí ese objeto no va a representar absolutamente nada. Y nos decía, podrás tener 1 kilo de oro guardado en tu closet, que mientras no te digan las cualidades de valor de ese kilo de oro, va a llegar el día en que te va a estorbar en el closet y lo vas a sacar a la basura para que se lo lleve el camión de la basura, porque no tienen las cualidades de valor del kilo de oro. Entonces eso es lo que se ha perdido en la ciudadanía de Veracruz. Hay asociaciones que si Veracruz a través del tiempo y diferentes que sí están rescatando y están todos así muy listos y valoran, pero la gran mayoría no. Y la satisfacción que deberíamos de tener todos, no tan solo los que nos dedicamos a esto, es que es nuestro pasado histórico, son nuestras costumbres, son nuestras raíces, son edificaciones que estuvieron aquí o que están aquí desde hace 500 años o más, y que si nosotros en la actualidad tenemos la dicha de conocerlas, ¿por qué les vamos a negar esa oportunidad a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos de que ellos ya no las conozcan, de que ellos ya no las entiendan, no las participen y no las tengan? O sea, son construcciones que han durado siglos y que en este siglo, en esta década que nos está tocando vivir, en el desprecio y en
pues sí, desprecio y como que no me importa, se están destruyendo o las están botando. Vamos a tirarlas el sábado, que no están los de Lina. Y tum, 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 tum. Entonces, esa es la satisfacción. No vale lo mismo un edificio rescatado, original, que un edificio que se acaba de levantar. Es mucho más valioso tanto en la evaluación. A mí nos enojaba mucho, que creo que eso ya lo dejaron de hacer. Los edificios históricos de piedra muca tenían sus letrerotes. Se vende como terreno. Pues, ¿cómo lo vas a vender como terreno? O sea, no te estás dando cuenta los muros de piedra muca de 80 centímetros que tiene, que es una joya. Es una joya verdaderamente. Sin embargo, ha habido propietarios que los han demolido totalmente. Entonces, han sacado su kilo de oro a la basura. Sí, y es una cosa curiosa porque a los que nos estamos viviendo aquí, nos toca luego recibir familiares de afuera y ellos quieren ir a descubrir el Veracruz viejo. Claro. Y entonces los llevamos allá. Claro, y es una vergüenza. Sí, la verdad que sí, porque digo, yo me acuerdo de chico que venía y callejoneábamos y ahorita llevarlos por ahí es un verdadero peligro. Además. ¿Verdad? En el centro, digo, es muy lamentable, ¿verdad? Sí, porque ya no vive gente en el centro, ya a las 9 de la noche eso está desolado de los poquitísimos negocios que todavía existen, se queda desolado, ya no vive nadie ahí. Y sí, Veracruz no está a la altura de su pasado histórico. Sí. A mí me ha tocado atender historiadores de otras partes de España. Vino en una ocasión uno que fue mi maestro, él es un historiador, y bueno, moría de ganas de conocer Veracruz. Y ya que vimos que, pues el clásico, vamos a la catedral y vamos a San Juan de Ulúa y la aduana y el portal de Miranda y aquí y de allá, y que vamos caminando, me dice Carmelina, de verdad no te ofendas con lo que te voy a decir, pero yo tenía tantas expectativas de Veracruz porque yo he estudiado tanto Veracruz y era una ciudad tan importante históricamente, económicamente, la puerta de América, que nunca me imaginé encontrarme con esto. Digo, pues sí, pues que desgraciadamente los dueños de los edificios y los veracruzanos no lo aprecian así como tú lo estás apreciando. Y se han hecho varios intentos, ¿no?, de rescatar, al menos por parte de algunos gobiernos estatales, pero yo creo que ha faltado consolidar y unir a todos para... Es que hay que cambiar, yo creo que la estrategia, porque los gobiernos estatales y municipales rescatan un edificio, o hacen banquetas y pavimentos y plazas, pero no lo hacen por cuadras completas, como lo han hecho en otras ciudades, con fachadas completas. Eso por un lado. Y por el otro lado, creo que lo bien importante es empezar a cambiar la manera de pensar de los veracruzanos, y nos tenemos que ir desde las universidades. En las universidades salen los chicos con una mentalidad que no se voltean a ver el centro histórico. Así es. Ahorita tengo un caso en Tlacotalpan de un muchacho que está haciendo un proyecto X de una casa X de Tlacotalpan, la típica casa que no es nueva, que es una casa antigua que la está remodelando y la está volviendo una casa de Punta Tiburón. Y le digo, ¿sabes qué? Tú tienes un problema. Y me dice, ¿cuál? La universidad donde estudiaste, que no te dan ni una materia de restauración. Porque no ocurre lo mismo en Jalapa. En Jalapa, que la UV lleva restauración, presentan proyectos que sí están de acuerdo en lo que son de centro histórico, pero si en tu escuela, desde que estás chiquito, no te enseñan modales, no te enseñan a comer con cubiertos, pues vas a llegar a la cena y vas a meter las manos. Así es. Ahora, doctora, ¿cómo podríamos fortalecer el trabajo entre el INAH y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción? Entiendo que ya tenemos un curso programado. Exacto.
¿Qué podemos hacer? Pues yo creo que lo del curso es un gran avance. Nosotros empezamos a fraguar lo del curso desde hace mucho tiempo. Lo queríamos dar así hasta gratis, ahí nosotros solos en el INA. Se le dijo a los del Colegio de Arquitectos, dijeron sí, luego lo hacemos. Y ahora que sale la oportunidad de hacerlo ya en una forma muy profesional y con la cámara, pues qué mejor. Y lo más interesante es no dejarlo, continuar, y es como dar el catecismo. De hecho, el presidente Alejandro Cajigal lo elevó a nivel de diplomado. Claro, sí. Para darle la importancia y la seriedad. Sí. Y entre más se divulgue, entre más se tengan pláticas, yo insisto mucho en las universidades, son con las que tenemos que trabajar muchísimo. Todas, y ahora hay un montón de universidades de arquitectura, ingeniería, todas, para volverlos sensibles. Exacto. No es necesario que se vuelvan expertos. Dentro de eso, ahora sí como en el catecismo, habrá quienes sí se dediquen a ser padres y monjas, pero no esperamos que todos. Pero al menos sí sembrarles la semillita, la inquietud, y que sepan, ¿no? Cierto respeto y qué hacer. Porque el intervenir en un edificio histórico no es la cosa del otro mundo. Es aplanar con cal, es pintar con cal, es no meter concretos, es utilizar pisos que vayan de acuerdo con el estilo, utilizar plafones que vayan de acuerdo con el estilo. Son cosas de comunes y nada más con un poquito de sentido común y de respeto. Es lo único que se requiere. Ya las grandes restauraciones de que edificios que se están cayendo, bueno, es otra cosa, pero para cosas sencillas no se necesita. Pues este diplomado estamos hablando de 100 horas. Sí, así es. Lo cual lo hace muy interesante, digamos, y muy serio, digamos. Ojalá que, al menos así lo vemos aquí en la Cámara, que sea el inicio. De fortalecer ese trabajo y unirnos, porque al final aquí están los constructores. Eso es lo que no debemos de dejar, el unirnos. Todos nos debemos de ver así como en un mismo equipo, porque todos debemos de jalar para el mismo lado. No los del INA por un lado, los del municipio por otro, la Cámara por otro, las universidades por otro. No, yo creo que el éxito de esto sería que todos vamos al mismo paso y empezar a jalar para el mismo lado y sacar a flote la ciudad, porque Veracruz puede ser una gran ciudad, como las grandes ciudades del Caribe, como Puerto Rico, como Cartagena, La Habana, Panamá Viejo, en fin, como todas esas ciudades, así debería de estar el centro de Veracruz, ser un gran atractivo para los veracruzanos, para los mexicanos y para los internacionales. Y después de tantos años de estarse dedicando a eso, ¿cómo le gustaría que la gente de aquí la recordara? Híjoles, fíjate que ahí sí nunca me puedo a pensar, porque luego todo el mundo cree que yo soy la mala de Lina, yo soy la arpía de Lina, y ya luego cuando me conocen dicen, ay no, pero si no eres como dicen, no, pues porque ni siquiera vienen. No, a mí me gustaría que me recordaran como, pues ahora sí que una luchadora de Veracruz. Tengo una hija de 32 años que acaba de cumplir, y me decía el otro día, ay mamá, cuando yo era chiquita, porque tenía un año cuando entré al INA, y tú eras joven, luchabas por el centro histórico. Y dice, mira, yo ya estoy grande, tú estás vieja y el centro sigue igual. Entonces, no, yo espero de verdad verlo en algún momento que sí mejore, porque vemos las fotografías, hacemos comparativas y sí se ha mejorado, no como nosotros quisiéramos, pero sí se ha mejorado. Y vemos edificios rescatados como por ejemplo la catedral o el mismo Diligencias, que también en su momento el Diligencias estuvo abandonado horrible, el portal de Miranda también estuvo años abandonado. Entonces es ir de uno en uno, y yo estoy convencida, tengo la firme convicción de que va a llegar el momento en que esto tiene que resurgir y a todos les tiene que salir lo veracruzano y lo costeño, y rescatar
el centro histórico. ¿Y cuáles serían los siguientes proyectos que tiene? Bueno, ahorita nosotros estamos con un proyecto muy fuerte que es todo un reto porque sin personal y sin recursos y sin nada del Centro INA estamos empezando con el rescate del antiguo hospital militar de San Carlos para las oficinas del Centro INA Veracruz. El proyecto ya está terminado, empezamos obra ahorita el 1 de septiembre, 3 meses, una primera etapa y la idea es convertirlo en un gran centro cultural para que esté ahí la sede del INA, pero aparte tener los espacios necesarios, suficientes para seguir con toda la difusión, promoción, rescate, conservación, porque el instituto es muy amplio, se ve de arqueología, monumentos históricos, la difusión y la conservación de ese patrimonio, historia, antropología, en fin, todas las disciplinas y poder tener este espacio tan grande para poder desarrollar las actividades como deba de ser. La verdad, doctora, que me ha gustado muchísimo esta conversación, sobre Gracias. todo entender que la conservación no es un obstáculo para el desarrollo. Para nada. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Así es. Todo lo contrario. No sé si conoció el Tox, el restaurante. Ya digo el nombre sí, porque ya hasta cerraron, creo que quebraron los Tox. Fue un gran rescate ese restaurante y ahí se está echando a perder cerrado. Moderno, rescataron el recinto, hasta pintura mural. No, era una preciosidad. Un gran proyecto de adecuación. Contrataron la misma empresa de restauración que hizo Catedral para que dejara sana la estructura de grietas y todo eso. Pero el proyecto de adecuación del interior, que fue espléndido, era del arquitecto Legorreta, el hijo. Entonces fue un proyectazo, muy, muy bonito, que pues ahí está. Se puede hacer, ¿no? Claro, de que se puede hacer, se puede hacer. Entonces, tener las ganas, el interés y que todo se alinee para que eso suceda. Perfecto, doctora. ¿Algún mensaje que quiera dirigir a nuestros afiliados? Pues que se acerquen al INA. Lo principal que nos gustaría, no tan solo a mí, sino a mi director, que estamos estrenando director, un arquitecto, y que eso a mí me tiene muy contenta, que habían sido antropólogos, arqueólogos, ahorita tenemos de director un arquitecto. Acérquense al INA, acabar con ese mito de que no se puede, el y no. Siempre nuestras respuestas, cuando algo no se puede hacer, nosotros decimos cómo sí se puede hacer. Somos siempre propositivos. No puedes hacerlo así, pero sí lo puedes hacer de tal manera. Siempre vamos a dar una alternativa, siempre. Y también todas nuestras propuestas siempre van a ser más baratas, porque restaurar es mucho más barato que el construir, tirar y volver a construir. Entonces, ese mensaje yo les dejo, que rescaten el centro histórico, que se acerquen al INA, que nos unamos y saquemos adelante nuestro pasado histórico. Doctora, en nombre de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, muchas gracias. Le agradecemos muchísimo su tiempo, su labor. Al contrario. Y nos encanta estar con ustedes. Gracias. Le agradecemos mucho. Muchas gracias. Sí. Y a ustedes muchísimas gracias por el favor de su atención. Y los invitamos al siguiente programa de Hablando en Construcción. Hablando en Construcción. Un programa de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Veracruz Puerto.